Muy buenas tardes, en honor al tiempo, ya son las 3:31. Bueno, me presento, soy la doctora Melanie Pacot, jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y hoy les damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso de ataque cerebrovascular, enfoque clínico y operativo, que este año, como ustedes saben, está dedicado al manejo prehospitalario del ACV isquémico. Antes de empezar esta jornada, quiero agradecer muy especialmente a los expositores, sobre todo a quienes nos acompañan hoy, y a los doctores Santos y Brantes que han estado organizando y coordinando estas sesiones. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día y a quienes nos van a acompañar el resto de esta semana. Voy a ser muy rápida en estas primeras palabras, dado que tenemos varias presentaciones y creo que eso es lo que nos convoca hoy. Desde la perspectiva práctica, les digo que va a haber un listado de asistencia que vamos a poner en el chat, tanto en el chat de la sala de Zoom como en el chat de YouTube, para quienes estén en las diferentes plataformas, digamos, para que se puedan inscribir. Y va a haber un listado de asistencia diario para que los participantes se inscriban. Y antes de empezar, y antes de darle la palabra al doctor Navia, quien va a moderar la sesión de hoy día, el ministro quiso hacerse presente en este tema que es de primera relevancia para el Ministerio de Salud y un problema de salud pública a través de un video. Así que como no pudo hoy día por agenda estar presente, nos dejó un video de bienvenida. En el día de hoy saludo muy afectuosamente a los participantes de este curso y agradezco a la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, SONEPSIN, y en especial al Grupo de Trabajo de Neurología Hospitalaria y Cerebrovascular, por ser parte del comité organizador junto al doctor Irving Santos, neurólogo asesor del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Las enfermedades cerebrovasculares son la principal causa de muerte en Chile, con 8.020 defunciones durante el año 2019. Al observar su evolución en el tiempo, se observa una disminución significativa en cuanto a la mortalidad por ataque cerebrovascular y un aumento en la sobrevida al primer año de vida posterior a dicho ataque cerebrovascular. Como Ministerio de Salud hemos puesto en marcha diferentes políticas públicas para el control de las enfermedades cerebrovasculares, dentro de las cuales está el primer modelo de gestión para la atención de personas con accidente cerebrovascular. Así también hemos incorporado dentro de las estrategias nacionales para la década del 2021 al 2030 todas las enfermedades cerebrovasculares. Como ya es tradicional, en octubre de este año, como símbolo de la conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, el Ministerio de Salud y la SONEPSIN organizan el curso Ataque Cerebrovascular, Enfoque Clínico y Operativo, que este año está dedicado al manejo prehospitalario del ataque cerebrovascular isquémico. Este curso, desde el año 2020, se realiza a través de la plataforma de capacitación del Hospital Digital, llegando a una audiencia de más de 2.000 asistentes de manera sincrónica y se han observado más de 16.000 visualizaciones de manera asincrónica, lo que como Ministerio de Salud nos llena de orgullo. Les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta actividad, la cual sin duda será de máxima utilidad para poder abordar de manera coordinada este importante problema de salud pública. Muchas gracias a la SONEPSIN y al Ministerio de Salud por ser organizadores de este curso tan importante. Muchas gracias al ministro por sus palabras y a todos los participantes. Doctor Navia, le dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Santos, doctora Pacot, y a todos los participantes, bienvenidos a esta sesión. Y no al tiempo, vamos a dar inicio. Este es el curso de ataque cerebrovascular de MinSal y SONEPSIN 2021, que tiene por foco el manejo prehospitalario en ACV isquémico. Y el tema de hoy será epidemiología en sospecha y síntomas de traslado del ACV. Para dar inicio a estas sesiones, tenemos un invitado de lujo,
que es el doctor Pablo Lavados, neurólogo vascular, máster en salud pública y Johns Hopkins, jefe de unidad de investigación y ensayos clínicos de Clínica Alemana, presidente interino de la Asociación Chilena de Enfermedades Cerebrovasculares y vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. Muchas gracias y bienvenido, doctor Lavados. Muchas gracias, Víctor Hugo, por esa presentación y doctora Pacot, doctor Santos, por la invitación, también a SONEPSIN y al Ministerio, evidentemente, por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este curso que es tan importante, anual, algunos de los temas y en especial el tema que vamos a tratar hoy día. Y bueno, voy a referirme a este tema desde varios ángulos: epidemiología del ACV prehospitalario. Estos son mis conflictos de interés en los últimos 2 años. El temario de hoy día va a ser carga de enfermedad por ACV en Chile. Vamos a ver algo sobre la eficacia de las intervenciones en ACV en cuanto a que el porcentaje de cerebro, el porcentaje también es cerebro, y esto es la métrica, lo que queremos medir, y el tiempo es cerebro, cosa que también sabemos. Y van a entender a qué me refiero con el porcentaje también es cerebro. ¿Cuáles son las barreras de implementación de trombolisis? Que es un tema en particular relevante. La eficacia de las intervenciones en el prehospitalario, y básicamente me voy a referir a trombolisis. Algunos datos poblacionales chilenos basados en resultados del reciente estudio poblacional Ñandú. Y algunos datos hospitalarios chilenos basados en resultados del registro hospitalario RECA que llevamos en Clínica Alemana desde el año 97. Y al final, algunos mensajes para la casa. Bueno, respecto a la carga de enfermedad, ustedes ven ahí que el estudio de carga mundial de enfermedad Global Burden of Disease para el 2019 muestra que en Chile, y estos son datos chilenos, el ataque cerebrovascular representa la segunda causa de muerte, y esto no ha variado mucho en términos de porcentaje desde el 2009 al 2019. Sí ha bajado la tasa, como muy bien dijo el ministro. Además, este mismo estudio, que reúne muchas fuentes de información, muestra que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte y discapacidad combinada en Chile después de la enfermedad isquémica del corazón. Así que estamos hablando de un problema de salud pública importante, como ustedes saben, pero es relevante acordarse. Ahora, la eficacia de las intervenciones en pacientes que han sufrido un ACV agudo dependen del tiempo en que se aplican, y este es un resumen publicado recientemente el año pasado en la revista Lancet. Ustedes ven aquí entonces intervenciones para todos los ACV, como las UTACs, que son muy relevantes, para los ataques cerebrovasculares isquémicos, para la hemorragia intracerebral. Y aquí las flechas indican trombolisis entre las 0 y 3 horas, buscando un resultado excelente, y ustedes ven la diferencia absoluta entre tratar y no tratar. Y entre las 3 y las 4,5 horas, y ustedes ven la diferencia absoluta y cómo varía. Esta disminuye en la medida que, si bien es eficaz, disminuye la eficacia cuando pasan las horas. Ahora, si miramos otros métodos de selección de pacientes, esto ya no solo con escáner, esto es con imágenes de perfusión, sobre las 4,5 horas podemos tener efectos mayores, especialmente en aquellos que mantienen penumbra. Lo mismo con las trombectomías mecánicas antes de las 6 horas y entre 6 y 24 horas, y vean los tamaños del efecto. Siempre esto es estratificado según la hora en que, o el tiempo que transcurre entre el inicio de síntomas y nuestra intervención. En el caso de la hemorragia intracerebral, estas son manejo de presión intensiva antes de las 4,5 horas de iniciado los síntomas. Así que el tema de tiempo es relevante para el tamaño del efecto y el efecto de nuestras intervenciones. Y el tiempo es relevante, pero también la proporción. Y a eso me refería inicialmente, como la proporción también es cerebro. En términos poblacionales no da lo mismo cuántos pacientes intervenimos. Voy a hablar en este caso de trombolisis. Nosotros calculamos que deberíamos trombolizar
a un 12% de los pacientes con infartos cerebrales para que tenga esto un impacto a nivel poblacional en Chile. Esto lo hicimos calculando la tasa de trombolisis y la discapacidad a 6 meses y modelando usando datos chilenos, y el escenario de 12% era el mínimo. Ahora este 12% se ha usado para calcular las brechas y para implementar teletrombolisis. Así que cuando organizamos el acceso a trombolisis, nosotros tenemos que pensar en cuáles son los tiempos, las métricas de tiempo. Tenemos que pensar también en qué porcentaje de pacientes es el mínimo para que esto tenga un efecto, y obviamente mientras más, mejor. Ahora, el tiempo isquémico se puede dividir así en 3. Tiempo de inicio de síntomas a puerta. Habitualmente se considera un máximo de 120 minutos y eso puede ir disminuyendo. El tiempo a puerta aguja o puerta ingle entre 60 o 45 minutos en el caso de tiempo a puerta aguja para trombolisis. Ha ido disminuyendo la exigencia como métrica de medida de desempeño, y obviamente el más importante es el tiempo de inicio de síntomas a intervención, ya sea trombolisis o trombectomía, y en el caso de trombolisis es menos de 180 minutos, y eso evidentemente también puede cambiar. Ahora, ¿cuáles son las barreras para la implementación de trombolisis en ataque cerebrovascular isquémico? Esta es una publicación que ya tiene unos años, pero esta autora australiana lo que hizo fue calcular que de un porcentaje de una incidencia de ACV isquémicos al año en Australia, para llegar a tiempo a ser admitidos antes de 3 horas o antes de 4,5 horas, había una serie de barreras relacionadas con los pacientes y barreras que ella llamó relacionadas con los paramédicos, que básicamente son las barreras asociadas a los sistemas de rescate, y esto disminuía drásticamente el número de pacientes susceptibles. Y después estaban las otras barreras que hacía que en ese momento el porcentaje de trombolisis fuera menos del 3%. Y las barreras prehospitalarias relacionadas con el paciente son el bajo reconocimiento de síntomas, la demora en consultar esperando se pasen los síntomas, el no uso de ambulancia, y las relacionadas con el sistema de transporte son las demoras en los transportes y el traslado a centros que no están preparados para recibir pacientes. Recientemente estos autores publicaron una narración sobre cuál era la estrategia para reducir los tiempos puerta aguja, y pusieron aquí el nivel de evidencia 1, 2 y 3. Y vean ustedes que un porcentaje muy relevante de las intervenciones probadas con alto nivel de evidencia son de intervenciones prehospitalarias, prenotificación a los sistemas de rescate, rápido triage y notificación al grupo ACV con que tiene un protocolo, activación con una sola llamada, transporte directo al escáner, y aquí está el uso de escalas prehospitalarias, y básicamente ellos lo graficaron en este modelo, donde estas intervenciones tienen mucha evidencia y son las que más aportan. Ahora, si miramos los números, y este es una metaanálisis publicado en 2019 del efecto de las intervenciones que involucran sistemas de rescate prehospitalario en aumento de la frecuencia de trombolisis. Ya veíamos que porcentaje también es cerebro, y ustedes ven cómo estos estudios muestran, y este metaanálisis muestran que las intervenciones prehospitalarias aumentan significativamente la probabilidad de que los centros aumenten el porcentaje de trombolisis, y esto es muy relevante también, y usando dos modelos puede aumentar entre un 42% hasta un 73% el porcentaje de trombolisis con intervenciones prehospitalarias. Y si miramos otro metaanálisis, este más reciente, fue publicado hace muy poco, para evaluar la optimización de los procesos prehospitalarios en las tasas de trombolisis, y vemos aquí entonces que las mejoras del triage aumentan significativamente la tasa de trombolisis, las DUTAC móviles, y esto está muy de moda en algunos países que pueden pagarlas, son muy caras, ¿no es cierto? Significa escáner dentro del
de la ambulancia e inicio de trombolisis in situ, también lo aumentan, aunque en este caso no fue significativo, y el bypass de la urgencia directo a escáner o directo a la sala de angiografía, en el caso de las oclusiones grandes, también es muy relevante, y en suma, la optimización de los procesos aumenta la tasa de trombolisis, y la optimización de los procesos también, y este es el mismo metaanálisis, mejora los tiempos puerta aguja y mejora los tiempos inicio de síntomas aguja, que es nuestro tiempo fundamental. Y vean ustedes que tanto las UTACs móvil como las mejoras en el triage, como la derivación directa en el caso de las oclusiones grandes mejoran el tiempo puerta aguja, y el tiempo de inicio de síntomas aguja mejora con el uso de UTACs móviles, con la mejoría en el triage. No fue significativo en este caso, pero porque hay menos estudios, y en total claramente mejora el tiempo de inicio de síntomas aguja. Ahora, ¿qué datos tenemos sobre algunos de estos aspectos poblacionales en Chile? Y les voy a presentar algunos datos del proyecto Ñandú. Este fue un proyecto FONIS, Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de Intervenciones en Enfermedades Cerebrovasculares en la región de Ñuble, Chile. Y lo que nos muestra en primer lugar el estudio es que el mayor porcentaje de eventos corresponde a infarto cerebral, isquemia. Cuando miramos la población, y esto ustedes lo saben, pero de nuevo, el 72% de los eventos en una población, esto fue un año, con todos los eventos de esa población registrados, el mayor porcentaje son los infartos cerebrales, y por lo tanto ahí es donde tenemos que poner nuestros énfasis. Lo segundo que es evidente, y ustedes ven aquí las tasas de infarto por edad en el estudio Ñandú, y este es un estudio más antiguo, el estudio PISI, realizado hace 20 años en Iquique, y ustedes ven que evidentemente las tasas de incidencia de infarto aumentan con la edad, y en Ñuble aumentan mucho más, siendo muy alta, y por tanto en la medida en que envejece nuestra población vamos a tener un mayor número de pacientes con infartos cerebrales, porque las tasas en esas poblaciones son muy altas. Estos datos son interesantes porque nos habla de la severidad del ACV isquémico. Lo podemos ver de dos maneras. Podemos ver los subtipos clínicos, los infartos totales de circulación anterior, cuando se ocluye toda la cerebral media o la arteria carótida, los infartos parciales, cuando se ocluye una rama M2 o A2 o P2, o A2 fundamentalmente, los infartos de circulación posterior, aquí un 12%, y los infartos lacunares. Entonces, evidentemente, estos son los más graves y donde podemos intervenir, debemos intervenir por el mal pronóstico. Y ustedes ven que si los dividimos en base a la conocida escala de NIH, estos son los leves, que tienen una escala de 0 a 5, 6 a 13 y 14 a 23. Aquí estamos hablando de infartos de mediano tamaño, estos son infartos de gran tamaño y muy gran tamaño, y ustedes ven entonces que hay un porcentaje muy importante de pacientes que son susceptibles de procedimientos de recanalización o o trombolisis o reperfusión. Ahora, ¿cuál fue el medio de transporte prehospitalario usado por los pacientes a nivel poblacional? Y ustedes ven que el mayor porcentaje de los pacientes, como muestra vamos a encontrar ahí, llega en ambulancia, un porcentaje importante desconocido, otro porcentaje, el 16% en auto particular, en taxi o caminando un pequeño porcentaje. Pero obviamente 43% no es suficiente si queremos realizar acciones en el prehospitalario, como ya vimos cuáles son, ¿no es cierto?, notificación precoz al centro, etcétera, si solo tenemos el 43% de los pacientes llegando en sistemas de rescate de ambulancia. Y esto es muy relevante porque aquí hay una oportunidad enorme para crecer, y es donde debemos poner nuestros énfasis si queremos realmente lograr cambio en los tiempos inicio de síntomas a intervención.
Y si miramos cuál es el lugar de primera atención o consulta de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico a nivel poblacional, y de nuevo son resultados del estudio Ñandú, la mayoría consulta inicialmente a la urgencia hospitalaria, un 17% llama y consulta y es evaluado por el SAMU, y después la consulta ambulatoria, los servicios de urgencia, ya sea de rurales o de atención primaria y pacientes hospitalizados. De nuevo, el primer contacto de los pacientes suele ser sin intervención del prehospitalario, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque significa que no lo estamos haciendo bien. Ahora les quiero, para finalizar, mostrar algunos datos de nuestro registro de enfermedades cerebrovasculares de clínica alemana. Y si ustedes miran aquí cuál es la proporción de trombolisis intravenosa entre el año 98 y el 2019, vean ustedes que ha ido aumentando. Y nosotros en un análisis de Joint Point, que se llama, que es una regresión para ver dónde se producen los quiebres en esta tendencia, vimos que el quiebre fundamentalmente se produjo en el 2008, donde iniciamos el código ACV, que incluía fundamentalmente acciones intrahospitalarias y algunas extrahospitalarias. Y ahí aumenta muy significativamente la tasa de trombolisis. Pero si miramos las métricas de tiempo, y esto es minutos de inicio de síntomas a puerta, minutos de puerta aguja y finalmente el más importante, los minutos de inicio de síntomas aguja, vemos que los minutos de inicio de síntomas aguja se ha mantenido relativamente estable, sin mucha variación en este tiempo, dado que a pesar de que hemos disminuido los tiempos puerta aguja, y aquí hubo un importante efecto en el 2011 cuando llevamos al paciente a escáner, empezamos a hacer la trombolisis en el escáner y eliminamos el consentimiento informado y la necesidad de esperar para los exámenes. A pesar de que venía cayendo, ahí cayó más. Sin embargo, dado que hay un aumento progresivo de los minutos de inicio de síntomas a puerta, por muchas razones, el efecto final no es el que esperamos. Y lo mismo pasa si uno mira el cumplimiento de las medidas de desempeño. Entonces, el porcentaje de pacientes que llega antes de los 120 minutos fue disminuyendo inicialmente y está estancado en 2009. En los tiempos puerta aguja antes de 60 minutos fue aumentando. El porcentaje de pacientes está estancado en 2015, y eso hace que el porcentaje trombolizado antes de los 180 ha ido disminuyendo, pero en realidad muy poquito. Y esto es una mirada a cómo no basta que tengamos buen trabajo intrahospitalario. Si no tenemos trabajo prehospitalario, el efecto final para el paciente puede ser bastante neutro. Conclusión y mensaje para la casa. La evidencia muestra que las intervenciones para disminuir el tiempo de inicio de síntomas a puerta son indispensables, tanto para disminuir el tiempo de inicio de síntomas aguja o ingle, como para aumentar las tasas de trombolisis, y ambos son cerebro. Dado el aumento de la incidencia de infartos cerebrales, el énfasis debe estar en mejorar el acceso a las terapias de reperfusión y recanalización en números y tiempos adecuados. Las intervenciones pueden ser de variada índole y usando diversas tecnologías: uso de escalas de triage prehospitalario, traslado en ambulancia, planificación al centro, bypass de urgencia, directo a TAC o a trombectomía mecánica. Si solo nos concentramos en disminuir los tiempos puerta aguja, puede ser que nuestros esfuerzos sean ineficaces, y debemos medir prospectivamente los procesos que nos permitan evaluar el desempeño de nuestros cuidados en ACV, especialmente isquémico. Muchas gracias por su atención, y claramente el objetivo de este curso va en la dirección correcta, a mi juicio, ya que tenemos que disminuir estos tiempos a consulta. Muchas gracias, doctor Lavado. Extraordinaria presentación que nos incentiva a fomentar y trabajar en lo que es el prehospitalario y el manejo y el reconocimiento oportuno del ataque cerebrovascular, mejorando la gestión también de los procesos. Vamos a seguir esta sesión de hoy con una invitada que viene a acompañarnos desde el SAMU Metropolitano, lo que es una mirada que es muy importante y que no debemos dejar de lado. Yo creo que eso es valioso en este curso de este año. Y nos acompaña Gabriela Bustos, enfermera de la Universidad Santísima Concepción, y desde el 2016 trabaja como reanimadora del SAMU Metropolitano. Y nos presentará hoy sospecha diagnóstica de la ACV en prehospitalario. Bienvenida, Gabriela.
Perfecto. Bueno, darle la bienvenida a todos los participantes de este curso, darle el agradecimiento por el compromiso, ¿cierto?, a intuirse más en el tema de esta patología tiempo dependiente, y para darle continuidad a lo que estaba, ¿cierto?, mencionando el doctor Lavado, vamos a comenzar esta presentación, donde vamos a hablar acerca de la sospecha diagnóstica de la ACV en el área prehospitalaria. Bueno, para iniciar vamos a definir, ¿cierto?, algunos conceptos importantes en cuanto a hablar de accidente cerebrovascular agudo. Lo vamos a categorizar, como dice la diapositiva, como un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos focales que se van a desarrollar rápidamente en un paciente y que en ocasiones también puede tener pérdida global de la función cerebral que dura más de 24 horas, ¿ya? Esta no tiene causa aparente que no sea un origen vascular, que pueda ser por una obstrucción o una oclusión arterial. ¿Ya? Otro concepto importante que tenemos que manejar es el periodo de ventanas terapéuticas, que esto lo vamos a considerar como el tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de síntomas de una sospecha de accidente cerebrovascular y el inicio de tratamiento trombolítico. Este tiempo va a diferir, ¿cierto? Si es que el inicio de los síntomas hasta las 4.5 horas, ¿cierto? Un paciente puede llegar a un tratamiento endovenoso, o en el caso de que sea hasta 6 horas, puede ser postulante a un tratamiento de trombectomía mecánica. Sin embargo, también tenemos que manejar el tiempo de conceptos de ventanas ampliadas, que en el prehospitalario muchas veces no son muy comunes de escuchar, ¿cierto? Muchas veces nos cerramos a las 4.5 horas, pero este tema de ventanas ampliadas, que puede ser de hasta 24 horas, dependiendo si el paciente va a ser candidato a trombectomía mecánica o no trombolisis endovenosa, tiene que ser netamente con una neuroimagen de respaldo. Y también vamos a hablar del concepto de sospecha de accidente cerebrovascular, que lo vamos a escuchar mucho durante esta presentación, que lo vamos a categorizar a aquella persona, a aquel paciente, que tenga un déficit neurológico de tipo focal, que sea de inicio súbito, o que en el caso de que sea evaluado con una escala Cincinnati, esta tenga mayor o igual a un punto o alguna otra focalidad neurológica. Ahora bien, como se nombró en la presentación anterior, ¿cierto? El rol prehospitalario en la cadena asistencial de esta patología tiempo dependiente. ¿Que por qué la llamamos tiempo dependiente? Porque según nuestra intervención rápida y objetiva, va a reducir a la muerte y a la futura dependencia que pueda tener este paciente, tanto en estudios internacionales y como a la aplicación que se ha hecho en protocolos nacionales. Tenemos que identificar 4 puntos importantes en la prehospitalaria. Primero, va a ser la detección al paciente que tenga una sospecha de accidente cerebrovascular. Esta detección, como estamos hablando de área prehospitalaria, la puerta de entrada principal va a ser vía telefónica, el primer contacto que van a tener los centros de despacho o centro regulador según en el área prehospitalario que se encuentren trabajando. Posteriormente va a ser el despacho. Este despacho debe tener una alta prioridad porque estamos hablando de una patología tiempo dependiente, ¿cierto? Y va a depender del nivel crítico que tenga el paciente o no. Posteriormente, el otro punto importante del rol hospitalario es que el transporte sea seguro, que vamos a estar hablando de un paciente neurocrítico que va a necesitar la derivación, ¿cierto?, y la notificación a un centro que sea resolutivo, que es la puerta al servicio de urgencia. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda de la presentación, tenemos estos 4 puntos mencionados por estudios que se han hecho en Estados Unidos, y en la parte superior vemos el algoritmo de la atención de la cadena asistencial, que se ve el diagrama en el manual de urgencias de código ACV. Tenemos al nivel prehospitalario como parte de esta cadena asistencial importante. Ahora bien, dentro de esto que estamos conversando, vamos a tener puntos claves importantes para poder otorgar una atención objetiva prehospitalaria en el accidente cerebrovascular. La idea, que como hoy en día sabemos que no solamente SAMU es el que hace el transporte de este tipo de pacientes, es que todo el área prehospitalaria de Chile, ya que todos sabemos que tenemos distintos protocolos, etcétera, estemos trabajando bajo los mismos objetivos, ¿cierto?, y las mismas evaluaciones. El primer punto, y uno de los más importantes que se habló en la presentación anterior, es el reconocimiento temprano de síntomas por pacientes y testigos. Si bien hoy en día el área prehospitalaria no está enfocada netamente en el reconocimiento por parte de testigos o del propio paciente de estos signos y síntomas, es necesario, ¿cierto?, que la atención primaria también juegue un rol importante, que lo está haciendo comúnmente, para que en el momento que se evalúe que hay síntomas de focalidad neurológica súbita, etcétera, se haga el llamado inmediato a la ambulancia.
Otro punto importante es la implementación de estrategias para el reconocimiento precoz en la atención de la sospecha ACV. ¿Y esto por qué es importante? Los que decía anteriormente, para poder otorgar una atención objetiva y rápida. Uno de ellos sería, como gold standard, es que todos los servicios hospitalarios tengan la realización de protocolos, con el fin de que todos los asistentes sanitarios que trabajen tanto de forma directa o como indirecta, ya sea a través de vía telefónica o trabajando directamente el paciente, tengan una estandarización, ¿cierto?, de los niveles de evaluación. Y uno de ellos también debe considerar el uso de escalas de tamizaje, de evaluación, ¿cierto?, objetiva, como hoy en día se ocupa en Chile, que puede ser la escala de Cincinnati. También va de la mano el entrenamiento continuo por parte del personal asistencial, por parte de los centros reguladores y de los equipos de intervención. Otro punto importante es el transporte seguro, la optimización de cuidados del paciente que cursa un accidente cerebrovascular o una sospecha, ¿cierto?, considerando que es un paciente neurocrítico, la comunicación continua de los centros prehospitalarios con los centros hospitalarios. ¿Y esto por qué? Con el fin, ¿cierto?, de tener una comunicación con el fin de gestionar recursos y ver lo que nos puede otorgar, ¿cierto?, los centros de derivación o no. Y también claramente la derivación y notificación a los centros hospitalarios resolutivos. Aquí, como podemos ver, se presenta un flujograma de atención prehospitalaria, que es el que nosotros ponemos en práctica en el SAMU metropolitano, donde la puerta de entrada principal es la vía telefónica, ¿ya? Donde hay radiooperadores, donde hay profesionales que regulan esta llamada mediante un set de preguntas que vamos a ver un poco más adelante, y notifican la sospecha de accidente cerebrovascular para poder hacer el despacho rápido y de alta prioridad de esta patología crónica no transmisible que tiene alta prioridad en el prehospitalario. Sin embargo, vamos a tener también dos puertas de entradas, que puede ser la atención directa del equipo de intervención con los pacientes, donde la llamada no sea por vía telefónica, sino que, por ejemplo, los equipos de intervenciones se puedan encontrar con un paciente en vía pública o sean detenidos por personas, o también la solicitud de un traslado secundario desde un centro de menor resolución a un centro de mayor resolución. Ahora bien, como le había dicho anteriormente, la entrada, la puerta principal, ¿cierto?, en la prehospitalaria, al llamado, ¿cierto?, cuando tenemos una sospecha de accidente cerebrovascular, ya sea por el propio paciente o por testigos, va a ser en el centro regulador o los centros de despacho. Uno de los puntos a considerar importante que deben tener es que esto es una patología de tiempo dependiente, por lo tanto es primordial hacer una evaluación objetiva con una escala de tamizaje para poder activar el código accidente cerebrovascular o el protocolo que tenga el servicio. Otro punto importante es que este personal esté entrenado, ya que es el primer contacto de la cadena asistencial y desde ahí empieza a correr el tiempo. La identificación de signos y síntomas de forma objetiva se puede realizar gracias al uso de la escala de Cincinnati, y también es importante, ¿cierto?, que los centros reguladores notifiquen a los equipos de intervención el tiempo de evolución desde el inicio de síntomas. Ahora bien, como nosotros podemos ver aquí en esta diapositiva, este es un set de preguntas que nosotros queremos empezar a utilizar de forma formal en el SAMU metropolitano, y esperamos más adelante, cuando tengamos el círculo de preguntas, si es que ustedes tienen las mismas experiencias en sus centros prehospitalarios, ahí lo vamos a conversar, que una de las preguntas importantes es el tiempo de inicio de síntomas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron bien a su paciente en estado normal? ¿Y cuál es el estado normal del paciente si es que se tiene esa información? Y segundo, es aplicar una escala de Cincinnati de forma indirecta, ya sea no presencial con el paciente, donde le vamos a preguntar si es que el paciente puede sonreír, tiene o no asimetría facial, si tiene dificultad para hablar, y si cierra los ojos puede mantener los brazos con palmas hacia arriba durante 10 segundos. ¿Ya? Es importante entender que esto requiere de un entrenamiento por parte de la gente que está en los centros reguladores, ¿ya? Porque no muchas veces los solicitantes cooperan a esta información. Por lo tanto, si el Cincinnati se logra identificar como 0 de 0, pero nosotros podemos tener hallazgos como sintomatología focal de inicio súbito, debiésemos activar de igual forma los códigos accidente cerebrovascular. Ahora, como ustedes pueden ver acá en las imágenes, hay muchos artículos internacionales que avalan el uso de la escala prehospitalaria de Cincinnati, debido a que por la precisión que esta tiene ha habido un aumento de la identificación de los accidentes cerebrovasculares en el área prehospitalaria, y lo que ha causado que haya menos falsos positivos. Vamos a seguir. Cuando ya se hace el despacho de la ambulancia, juegan el rol ahora los equipos de intervención,
Ya siempre tenemos que recordar de que estos equipos de intervención pueden ser tanto de salud pública como privada, donde se solicitó la ambulancia por un paciente con sospecha de ACV. Como todas las patologías de urgencia o tiempo dependiente, los equipos de intervención tienen que tener medidas como la seguridad de la escena, la evaluación primaria, pero sin embargo acá hay cambios, ya que en la entrevista clínica vamos a tener que tener enfoques, ¿cierto?, de los signos de focalidad neurológica, preguntar, ¿cierto?, antecedentes que nos puedan otorgar información para que este paciente sea posible integrarlo, ¿cierto?, a una trombolisis endovenosa o tenga contraindicaciones de ella, una evaluación secundaria, el uso de escalas de tamizaje, un checklist prehospitalario y la notificación al centro regulador para que se notifique al centro receptor. Ahora bien, aquí, como vemos, tenemos un diagrama de la evaluación primaria de que todos los equipos de intervención debiesen hacer en todos los pacientes cuando se evalúan prehospitalaria, donde vamos a ver distintos escenarios que se evalúan de forma ordenada, ¿ya?, que tienen una mayor prioridad que otra dependiendo del tipo de patología al que nos vemos enfrentados, ¿ya? Esta evaluación primaria va a identificar escenarios que va a poner en riesgo la vida del paciente y va a establecer estrategias inmediatas para el manejo. Como todos los que trabajan prehospitalarios sabemos que si se identifica algo que amenaza la vida, se debe iniciar de inmediato intervenciones antes de llevar a cabo la evaluación siguiente, ¿ya? Sin embargo, ¿esto a qué nos lleva a decir? De que nosotros no podemos llegar, ¿cierto?, a evaluar una escala de Cincinnati porque el centro regulador o despachador nos indicó que era una sospecha ACV sin antes evaluar el ABC, nuestra evaluación primaria, de forma correcta. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque también podemos descartar diagnósticos diferenciales. Es sumamente importante que en el prehospitalario se tome un hemoglucotest diferenciando que un paciente, por ejemplo, pudiese tener una hipoglicemia sintomática. En el caso que fuera, se maneja según el protocolo y se vuelve a reevaluar el paciente en su evaluación primaria y, por supuesto, la entrevista y aplicación de escala sí procede. Como nosotros sabemos que en la evaluación prehospitalaria el tiempo corre, sobre todo si es que estamos en una patología tiempo dependiente, ya que sabemos que por lo menos acá en la región metropolitana los traslados son un poco largos, ¿ya? Podemos hacer al mismo tiempo la entrevista con el enfoque de signos de focalidad neurológica. Eso nosotros recomendamos el uso de mnemotecnias prehospitalarias, que es el sampler y el OPQRCT. En el sampler, como yo creo que muchos de ustedes lo conocen, vamos a hablar signos y síntomas previos, alergias, medicamentos de uso habitual, patologías, la última ingesta alimentaria del paciente, eventos que condujeron a la enfermedad y factores de riesgo asociados. Esto nos puede ayudar, como les decía anteriormente, a ver si un paciente tiene contraindicaciones para una posible, por ejemplo, trombolisis endovenosa o es candidato para ella. Y el OPQRST, que va a complementar nuestra entrevista, puede estar un poco más enfocado al tema del dolor en el prehospitalario. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí que está destacado en rojo, en la letra T, vamos a evaluar el tiempo. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Como esta es una patología tiempo dependiente, porque vamos a evaluar desde el inicio de los síntomas cuánto tiempo ha ocurrido, ¿cierto? Si es menor de 24 horas, verificar si el paciente puede ser posiblemente candidato a trombolisis endovenosa o una trombectomía mecánica. Este punto es sumamente importante y me gustaría que toda la gente que trabaja en prehospitalaria pusiera atención. Se da mucho que si el paciente tiene un Cincinnati 0 de 0, se descarta la posibilidad de que el paciente pudiese estar cursando con una sospecha de accidente cerebrovascular. Es algo común, pero hoy en día tenemos que tratar de adoptar en nuestra evaluación secundaria, ¿cierto?, fuera de los signos vitales y la evaluación física cefalocaudal, es que si el paciente pudiese estar cursando con un déficit neurológico focal de inicio súbito y que habitualmente es de un lado del cuerpo. ¿Ya? Si mi paciente, por ejemplo, yo lo evalúo, tiene Cincinnati 0 de 0, pero presenta paresia o parestesia, mi paciente está disártrico, está fásico, refiere que tiene dificultad para percibir un lado de un campo visual, por ejemplo, o tiene desequilibrio, tenemos que tener una sospecha y seguir complementando nuestra evaluación para estar evaluando un paciente con un posible accidente cerebrovascular. Para objetivizar aún más nuestra evaluación en el prehospitalario, es importante que fuera del examen físico, de la entrevista clínica enfocada, ¿cierto?, neurológicamente, que nosotros vamos a hacer nuestros pacientes, ocupemos escalas de tamizaje, de medición. Una de ellas, y que está recomendada por la guía clínica Lauge de ACV isquémico en pacientes mayores de 15 años, en el manual de urgencias para código ACV, es la utilización de una escala de Cincinnati. Es una escala amigable, rápida, que mide 3 puntos, ¿cierto?, donde mide paresia facial, la extensión de los brazos y el lenguaje del paciente.
Esta tiene recomendación grado B por parte de la guía, como les había dicho. ¿Y por qué nos sirve? Porque la evaluación es rápida, amigable, no requiere un entrenamiento tan exhausto exhaustivo, perdón, para el equipo prehospitalario, y ya con un criterio positivo de 3 podemos tener hasta un 72% de probabilidad que un paciente pueda estar cursando con un ACV agudo, ¿cierto? Y 2 de 3, un 85% de probabilidad, lo cual es bastante alto. Ahora, sin embargo, hemos escuchado que en otros sistemas prehospitalarios internacionales, y desconozco si se ocupa en algún sistema prehospitalario, me gustaría que compartieran después sus experiencias, también se puede ocupar la escala de RACE. La escala de RACE, ¿cierto?, permite una valoración de que un paciente pueda estar cursando con accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, la diferencia es que la escala de RACE detecta aquellos pacientes que pudiesen tener una oclusión de gran vaso, ¿ya? Y este es un paciente que se tiene que derivar de forma inmediata a un centro más especializado para tratamientos endovasculares, ¿ya? La escala es un poco más larga de evaluación con diferencia a la escala Cincinnati, pero sin embargo requiere más entrenamiento por los equipos de intervención, ¿ya? Mide 5 puntos, que es la paresia facial, la paresia de brazo y de extremidades inferiores, desviación oculocefálica, agnosia y afasia, ¿ya? Sin embargo, esta escala es la escala principal de medición que se ocupa en España hoy en día, donde se hizo el código ACV, y acá debajo en el gráfico podemos observar un estudio que se realizó desde el año 2014 hasta 2016 en las evaluaciones, donde los porcentajes de activaciones de código ACV con la escala de RIS han sido bastante altos a la confirmación efectivamente con neuroimágenes posteriores en los servicios de urgencia. Bien, como les había comentado, fuera de la entrevista clínica, del uso de escalas de tamizaje y el examen físico, es importante que nosotros en el prehospitalario, y está sumamente argumentado por estudios internacionales, es que nosotros tengamos la opción, ¿cierto?, de nuestros protocolos, o si no contamos de un protocolo, tener la formación de un checklist prehospitalario para este tipo de pacientes, donde vamos a hacer una evaluación completa del ABC, más focalidad neurológica, vamos a determinar antecedentes médicos, la determinación de medicamentos de uso habitual, monitorización cardíaca, tener como objetivo una saturometría mayor o igual a 94%, la evaluación de hemoglucotest, la evaluación de escala Cincinnati, como nosotros lo tenemos presente en el SAMU metropolitano, sin embargo, puede ocupar la escala de que su centro prehospitalario tenga determinado, la determinación del inicio de síntomas, el establecimiento de un acceso venoso, que esto es para rápida toma de exámenes en el pack de exámenes que se toman los servicios de urgencia. Sin embargo, es importante entender que el establecimiento de un acceso venoso no siempre es fácil en los pacientes, y esto no puede retrasar de ninguna forma, ¿cierto?, el tiempo en el prehospitalario para poder derivar al paciente. Es importante no dar fluidos endovenosos si es que el paciente no lo requiera, ¿ya? No dar medicación por boca y hacer la notificación a los centros reguladores centro de despacho con el fin de que según su evaluación se llegue a la conclusión de qué tipo de centro se va a derivar y se haga la notificación al centro para que este paciente lo estén esperando y tenga una evaluación por neurólogo lo antes posible. Finalmente, todo este tema que hemos hablado de la evaluación prehospitalaria nos lleva a varias conclusiones importantes. Uno es que el sistema prehospitalario tiene que ser reconocido como esencial en la cadena asistencial de la ACV por los beneficios en tiempo y los cuidados neurocríticos que otorga, que provocan impacto positivo en el outcome de los pacientes, o sea, que hay una reducción de muerte y que tengamos pacientes autovalentes después de cursar esta patología. Es la educación continua en la población, que es esencial, ya que el reconocimiento rápido de los signos y síntomas y el requerimiento telefónico de una ambulancia disminuye los tiempos, ¿cierto?, de la atención prehospitalaria. El reconocimiento del accidente cerebrovascular como patología tiempo dependiente es importante, ya que esto desde el primer contacto que tengan los centros reguladores va a tener un despacho inmediato, ¿cierto?, de un móvil hacia el lugar donde se encuentra el paciente y una evaluación objetiva y rápida por los equipos de intervención, y por ende es importante también entender que el entrenamiento continuo del personal sanitario y la comunicación directa a los centros hospitalarios resolutivos es importante, ¿ya? Las escalas de tamizaje en la evaluación prehospitalaria y en los centros reguladores
en los equipos de intervención ha demostrado disminución de falsos negativos en la sospecha de ACV, y que todos los esfuerzos deben ser con el fin de disminuir los retrasos innecesarios durante la intervención prehospitalaria. Darle muchas gracias por su atención y compromiso a participar en este curso, y estaremos dispuestos a responder todas sus preguntas finalmente. Muchas gracias, Gabriela, completísima presentación, y nos demuestra obviamente el norte hacia el que tenemos que avanzar para mejorar los estándares de calidad en el prehospitalario, así que muchas gracias, Gabriela. Ahora vamos a dar paso al doctor Rodrigo Guerrero. El doctor Guerrero es neurólogo de Hospital Luis Tinné, de la Clínica Santa María, y miembro del grupo asesor ministerial de enfermedad cerebrovascular, y también del grupo de trabajo neurohospitalismo y cerebrovascular de SONEPSIN. Él trabaja constantemente en patología cerebrovascular y en políticas públicas. Así que muchas gracias por participar, doctor Guerrero, que nos hablará de manejo y sistemas de traslado. Muchas gracias al Ministerio, al doctor Santos, por la invitación. Entonces, como decía el doctor Navia, vamos a hablar un poquito de manejo y sistemas de traslado. Vamos a pasar más rápido las cosas que Gabriela ya nos enseñó. No tengo ningún conflicto de interés de esta presentación. Es importante saber que para traducir todos los avances científicos, todo lo que hablamos de imágenes avanzadas, de la trombectomía, es súper importante que para que todos estos avances se vean en nuestros pacientes, los sistemas tienen que configurarse para facilitar una entrega óptima de estos cuidados en salud. Eso tenemos evidencia de que funciona. En Canadá, por ejemplo, estandarizar el cuidado de la ACV llegó a reducciones cercanas al 15% de mortalidad, y en la iniciativa Get With The Guidelines de la American Stroke Association también se demostró una reducción significativa de la mortalidad y también del desenlace funcional. La misma Asociación Americana de Ataque Cerebrovascular en este documento muestra los elementos del cuidado del sistema, desde la educación de la comunidad, que es tan importante, lo que está haciendo el Ministerio, ¿no es cierto?, y SONEPSIN durante este mes, prevención tanto primordial como primaria, y después la respuesta al SAMU para un tratamiento agudo, que sería lo pre y lo hospitalario más importante de lo que vamos a hablar. Entonces, esta importancia del prehospitalario, como nos decía la Gabriela, en esta cadena. Yo quiero reforzar solamente que de todas las cosas que más impacta en el manejo agudo es la prenotificación. Por ahí hablaban en el chat qué pasa si nosotros llevamos un paciente y no nos rebotamos en la ventanilla, que decíamos nosotros antes. Bueno, eso se mejora con prenotificación, conociendo su red. Antes de llamar al SAMU, antes de llevar un paciente al SAPU, ¿no es cierto?, lo importante es el reconocimiento, y espero que todos hayan visto por lo menos alguna vez esta campaña del Ministerio con brazo, cara y hablar raro, que es el Cincinnati, ¿no es cierto?, pero pasado para la población general. La escala de Cincinnati ya la mostraron, esto es lo que debería saber el personal prehospitalario o las personas que hacen TEAT. Ahí les voy a hablar, ¿no es cierto? No todos llegan en ambulancia, sino que hay mucha consulta espontánea en nuestro país. Y el Cincinnati es un FAST, la diferencia es que uno le puede pedir que haga las cosas, ¿no es cierto? Uno le pide que muestre los dientes, uno le pide que extienda los brazos, uno le pide que diga una frase o un nombre completo, y reforzar nuevamente que basta uno de estos para tener una alta probabilidad de un ataque cerebrovascular. Como decía la Gabriela también, la mayoría de los ataques cerebrovasculares va a tener alguno de las partes del FAST, pero no todos, sobre todo los de circulación posterior. Y es bueno también saber que existe este BFAST, la B de balanceo o vértigo, ¿no es cierto?, de inicio agudo, y la E de ICE, de los problemas de visión o de visión tanto de campo visual como de visión doble, que también aumenta la detección de los ataques cerebrovasculares, sobre todo, como les decía, de la circulación posterior. La pregunta clave es: ¿cuándo empezó el déficit?
No, sabemos que no. La pregunta importante es ¿cuándo fue visto bien por última vez? Para que empiece, para poder gatillar todo lo que viene. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en criterios basados en tiempo, lo más fácil es aprenderse que todo paciente con sospecha de ACV de menos de 4,5 horas es un probable paciente que se podría beneficiar de trombolisis endovenosa, y con menos de 6 horas para trombectomía mecánica si es que el ataque cerebrovascular está causado por una oclusión de una arteria proximal. Vamos a ver un poquito cómo eso ha ido cambiando también. Por aquí también preguntaban en el chat cómo se puede predecir en el prehospitalario, y hay varios instrumentos, ¿no es cierto?, para diagnosticar un probable ataque cerebrovascular isquémico por obstrucción de vaso mayor. Como mostró Gabriela, la escala RACE es una de las más utilizadas, y en la que presentó el MinSal en su código ACV, en este manual para servicios de urgencia en el 2020, con un corte de 5. Con un corte de 5 hay aproximadamente un 20% de pacientes con vaso mayor ocluido. Aumenta los verdes, que son las hemorragias también, pero qué bueno que aumente la detección de hemorragia. Las hemorragias también se sabe que se benefician de un manejo rápido en una urgencia especializada. La escala RACE tiene un curso online gratis, ahí va a quedar, esta clase va a quedar grabada también, así que les dejo el link para quien esté interesado. Ahora, esta primera parte es importante para el hospitalario, y tiene que identificarlo. Identifica o por Cincinnati o una escala de RACE, lo que estén usando. Ahora, ¿qué pasa una vez que yo identifico? Tengo que hacer algo. Así como el paciente, si está en la casa y quiere ir al SAPU, por ejemplo, o llamar a la urgencia, tiene que darse cuenta que está sucediendo. Pero ¿qué hace después? La idea es que no se quede acostado, que no se pinche los dedos, que no se tome el captopril o el enalapril, y la idea es que en la urgencia, si es que llega un paciente así, no le den un captopril y lo manden para casa como una crisis hipertensiva, como lamentablemente hemos visto muchas. A modo de ejemplo, voy a usar la red en la que manejo yo. Imaginen que el hospital Tisné es un hospital tipo BC. Esto es según nuestro modelo del manejo en red del ataque cerebrovascular. Un hospital tipo B es un hospital que tiene trombolisis, ¿no es cierto?, con neurólogo 24/7, pero no tiene trombectomía, y un C es el que tiene trombolisis por telemedicina, por ejemplo, porque no hay cobertura total de turnos. Y un hospital tipo A, como sería en nuestra red el Instituto de Neurocirugía, es aquel que tiene capacidad de hacer trombectomía. Entonces, uno de los primeros modelos que se usó fue el drip and chip. O sea, el paciente desde su casa o desde el SAPU, el prehospitalario lo llevaba primero al hospital primario, donde si el paciente tiene criterios, se tromboliza, y si el paciente en la neuroimagen muestra un vaso mayor tapado, el paciente luego se deriva hacia el hospital tipo A, donde pudiera llegar a hacerse la trombectomía. Ahora, los pros y los contras de esto, los vamos a ir a ver con cada uno. El pro es que puede darse el trombolítico inicial, ¿no es cierto?, sin demora, e incluso continuar durante el traslado en ambulancia o en helicóptero. Los contras es que pudiera demorar el tratamiento endovascular en los pacientes que tienen un vaso mayor tapado. Y lo mismo, el riesgo de complicaciones durante el traslado. Ahora, en relación a eso, se sabe que los pacientes que son derivados, por ejemplo, en este estudio, la PAM, que es la variación que se ve en los gráficos, se mantuvo estable durante los traslados en ambulancia y en helicóptero, que es el solo punto entre el B y el C. Y cuando estudios de centro grandes como este mostraron cómo le iba a los pacientes que llegaban a su centro trombolizados, trombolizándose en la ambulancia, versus los que llegaban directamente a la urgencia de ese centro y se trombolizaban, no había diferencias significativas, sobre todo en hemorragias.
Ahora también existe, el primero era Drip and Chip, ¿no es cierto? Este se llama Mother Chip, donde el paciente consulta o directamente en la urgencia del hospital, que tiene de todo, o desde el SAPO el paciente es dirigido directamente al lugar con capacidad de trombectomía, por ejemplo, si se utilizara una escala como RACE y se derivara directamente a ese centro. Como pudiera ser alguien, no sé, cerca de Osorno, con una sospecha de caso grande y se trasladaría directamente a Puerto Montt y no al hospital de Osorno. Ahora, eso implica que pudiera darse trombolisis, tratamiento endovascular sin demora, sobre todo cuando hay prenotificación, pero en contra que pudiera demorar el tratamiento endovenoso, sobre todo los pacientes que no son elegibles para el tratamiento endovascular, y obviamente también las complicaciones del traslado, que ya vimos que son pocas, sobre todo si se siguen usando los criterios sobre todo de medir la presión durante el traslado. Últimamente se hace, a veces es difícil, ¿no es cierto?, trasladar un paciente, pero quizás es más fácil trasladar al intervencionista. Para eso sí, el hospital al cual se va a mover el intervencionista, que está más cerca, debiera contar con un angiógrafo, ¿ya? Entonces, el paciente consulta en el SAPO o desde su casa llama al 131, la ambulancia lo va a buscar, lo lleva al hospital. En el hospital se puede hacer trombolisis si corresponde, y si ese hospital tiene angiógrafo, pero está sin intervencionista, intervencionista de otro lugar pudiera viajar a hacer la trombectomía a ese hospital. Los pros de eso: hay tratamiento individualizado, endovenoso intraarterial sin demora, y evitaría la sobrecarga de los hospitales tipo A o los Comprehensive Stroke Center. Pero obviamente que en contra es que necesita equipamiento endovascular en el centro primario, no siempre hay. Hay riesgo de futilidad en el uso del intervencionista si el paciente no es candidato, o puede que incluso llegue, haga la angiografía y el vaso esté abierto, secundaria a la trombolisis. Y obviamente hay riesgo de varios casos al mismo tiempo. Esto está ya está validado. En los últimos congresos han aparecido varios estudios de estos sistemas en países desarrollados con muy buenos resultados. Y últimamente también ustedes pueden que hayan visto esto, están las unidades móviles de ataque cerebrovascular, que son ambulancias que están equipadas con escáner y que pueden ir directamente al SAPO, a la casa, se hace el escáner. Si el escáner no muestra sangre y no muestra signos de ya tener un infarto consolidado, se puede trombolizar dentro del escáner. Hay alumnos que tienen angiotac y pueden decidir en ese momento si el paciente se traslada al centro primario, hospital tipo BC, o al hospital tipo A, que es el que puede tener tratamiento endovascular. Ahora, esto es importante. Uno puede decir, ok, ¿cuál es el mejor de estos? Bueno, hay variables que son súper importantes, que son las distancias, a cuánto está un centro de la casa, a cuánto está un centro del otro hospital, del primario, del comprensivo, o el tipo BC al tipo A. Cuánto me demoro, cuánto tráfico hay, y una cosa muy importante para que es parte que le corresponde al equipo, es la performance. La performance medida en tiempo entre que el paciente llega a mi centro, sobre todo si soy un tipo B o C, que hago solo trombolisis, entre que entra a mi hospital y que sale hacia el otro hospital. Lo que se llama el DIDO, o door in, door out, que lo ideal es que fuera de menos de 30 minutos, pero eso implica hacer trombolisis también en menos de 30 minutos, tener una ambulancia de despacho que salga lo más rápido posible. Entonces es importante que, sobre todo los que trabajan en urgencia, que vayan midiendo su performance, o sea, cuánto se demora en hacer una trombolisis, pero también cuánto se demora el sistema, la red, en activarse para poder trasladar a ese paciente. O sea, el paciente, por ejemplo, que tiene un vaso grande tapado, que lo trombolizamos en menos de 30 minutos, si lo voy a llevar a otro hospital
para hacerse una trombectomía y me demoro 2, 3 horas en poder trasladarlo, va a ir perdiendo a cada minuto el beneficio de esa trombolisis precoz. Estos factores se pueden, ya están analizados. Este es el grupo, este es un triad que se puede hacer online basado en los pacientes de un estudio que se llama MR Clean o Mr. Clean, que fue el primero que mostró el beneficio de la trombectomía, con características del tráfico y del paciente y de la red, de la performance que yo les contaba recién. Cuánto me demoro en trombolizar, cuánto me demoro en el hospital entre que llegue al otro hospital, que se haga la punción inguinal o radial. Ahora, ¿cómo lo han zanjado un poco en otros lugares en Europa? Las guías dicen que se transporta al centro primario si la distancia es 35 o 45 más corta que a un centro comprensivo, o sea, de un hospital B a un tipo A. Las guías americanas dicen que hay que transportar directamente al tipo A si el tiempo de viaje suma menos de 15 minutos comparado con el tiempo de viaje al centro primario más cercano. Otra alternativa, nosotros, ¿no es cierto?, lo comentaron recién ahí en el chat, que hace cuando uno pesquisa y lo lleva a un hospital, a un regional que no tiene neurólogo 24/7, está la alternativa de la telemedicina. El tele-ACV es una realidad en Chile, sobre todo en base al trabajo que ha desarrollado la unidad de tele-ACV a cargo del doctor Mancilla, pero también hay varias locales, ¿no es cierto?, como lo que está haciendo Antofagasta, el doctor Brantes, lo que está haciendo el doctor Gaete en Punta Arenas. Ahora, hoy por hoy no se debiera desechar un paciente por llevar más de 6 horas de evolución. ¿Por qué? Porque sabemos que cada paciente con ACV es distinto. Esto de las 2 millones de neuronas es un promedio. Hay pacientes que pierden mucho menos por minuto y otros que pierden muchos más. Así que actualmente se pueden usar, en base a imágenes avanzadas, estoy hablando de por lo menos una difusión por resonancia, hacer un manejo basado en el tejido, buscar esos pacientes que pueden tener hasta 24 horas de evolución, pero que gracias sobre todo a sus colaterales, sus neuronas, hay algunas neuronas que están aguantando y las podemos ayudar con trombolisis o con trombectomía en el caso de que tengan un vaso mayor tapado. Entonces, ¿dónde llevo al paciente finalmente? Aquí les recalco la importancia de este documento, que es el modelo de atención en red, y la importancia que va a tener su implementación para que se puedan resolver problemas como los que leí ahí en el norte de qué hacer con el paciente cuando no hay neurólogo, la importancia de la intersectorialidad. Por ejemplo, Antofagasta podría hacer tele-ACV con Arica. La importancia de la performance va a depender. O sea, tengo un hospital al lado, pero ese hospital se demora siempre 3 horas en sacar un paciente. Bueno, quizás no es el mejor lugar donde llevarlo. Es de trabajar en red. Y algo que se está trabajando en el MinSal también, que es este mapa de estado de red, de saber en tiempo real el hospital que cuenta con neurólogo, que tenga su escáner funcionando, que tenga o el tele-ACV funcionando. El modelo de gestión, ¿no es cierto?, esto está sacado de nuestro modelo, reconoce la variabilidad en los hospitales que hay a lo largo de nuestro país, y también planteamos estos escenarios de los traslados a dónde llevar al paciente según en qué hospital está, cuánto se va a demorar al otro hospital. En conclusión, el prehospitalario es un eslabón clave en la cadena de manejo agudo del ataque cerebrovascular. La prenotificación es el elemento que más influye desde el prehospitalario. Es importante, ¿no es cierto?, elegir una escala de reconocimiento general como Cincinnati y sospecha de oclusión de vaso mayor, como podría ser RACE. Los estudios observacionales han demostrado que los traslados son seguros, incluso en pacientes con RTPA pasando, ¿no es cierto?, en esta infusión que dura 1 hora si se siguen los protocolos, cosa que podría ser facilitada si usáramos tenecteplase, que se da en bolo.
¿ya? Y que nosotros como grupo también lo planteamos su uso sobre todo durante la pandemia. Es importante trabajar en red con datos reales a minuto y actualizados, ¿no es cierto? El manejo avanzado del ataque cerebrovascular actualmente está dejando los criterios basados en tiempo por criterios basados en tejidos, eso lo van a ver sobre todo mañana, y la mayor parte de los centros del país no tienen los recursos o software para la evaluación inmediata de este tejido en riesgo, así que tenemos que ir por lo básico primero, pero hay que hacerlo funcionar bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. Extraordinaria presentación, muy clara. Dejan hartas preguntas ahí en el chat, de hecho. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y mesa redonda. Vamos a resolver la primera inquietud. Y la primera pregunta va para el doctor Lavados. Doctor Lavados, en relación a las intervenciones prehospitalarias del tema del accidente cerebrovascular, sabemos que con gestión de estas intervenciones hasta un 40-70% aumentaría el acceso a trombolisis, sobre todo si mejoramos el triage. Sabemos que en Ñandú se vio un 43% de acceso por rescate de ambulancia. ¿Cómo podemos mejorar ese acceso de rescate a ambulancia, según su parecer? Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el proyecto Ñandú hicimos, efectivamente fue instaurar el código ACV como parte de una iniciativa no solo del hospital y de la urgencia, sino que de la red de atención prehospitalaria, donde involucramos el sistema del servicio de salud y a los encargados de las enfermedades cardiovasculares de ese servicio de salud como parte de los que tenían que involucrarse en la mantención de esta red de aviso y traslado rápido entre hospitales y entre personas y hogares y hospitales. Lo que se ha hecho en otros lados efectivamente es medir cuáles son los tiempos de inicio de síntomas a puerta e intervenir con, como decíamos, con muchas formas, muchas tecnologías, usando el teléfono y algunos software que te permite recibir la llamada y que todos sepan la llamada y dónde va el paciente una vez que lo rescata. Dónde viene, dónde están los cuellos de botella, ir mirando los cuellos de botella en cada sistema es distinto, no es lo mismo Ñuble que Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que Oriente con Chicureo y la dehesa, en nuestro caso aquí en Clínica Alemana, etc. Entonces lo que uno tiene que hacer es medir los tiempos, hacer proyectos que signifiquen y códigos que signifiquen involucrar el prehospitalario en los proyectos, hacer el feedback e instaurar las medidas que pueden ser muchas. ¿Cómo aumentamos la cantidad de pacientes que son rescatados por ambulancia? Los pacientes tienen que saber que aquellos que son rescatados por ambulancia tienen mejor pronóstico que los que no son rescatados por ambulancia. Y esos son los datos que tenemos. Y eso fundamentalmente por la prenotificación. Y esos datos pueden llegar, ese mejor pronóstico puede llegar a ser un 20%, y perdona que me alargue, pero un 20% de mejoría se ha demostrado. Entonces, eso nosotros tenemos que darlo a conocer a la comunidad y la comunidad tiene que confiar, tenemos que tener ambulancias disponibles y sistemas de rescate disponibles, digamos, y tenemos que confiar en que ellos funcionan porque tenemos los datos. Muchas gracias, doctor Lavado, por la respuesta. Una pregunta para Gabriela. En relación a la importancia, obviamente, de trabajar en protocolos prehospitalarios comunes y la comunicación continua de prehospitalario y hospitalario, nos preguntaban acá en relación a, por ejemplo, si teníamos un paciente que llegaba a un CESFAM, ¿cierto? Ante un traslado de paciente con ACV agudo, con hemodinamia estable y en tiempo de tratamiento óptimo. Recomienda esperar llegada a ambulancia avanzada o trasladar inmediatamente en ambulancia básica que se encuentra disponible en CESFAM.
Y esta pregunta es súper importante porque sabemos que actualmente, si queremos compararlos con Cataluña y llegar a esos estándares, sabemos que en Cataluña ellos tienen 430 ambulancias para una población que es similar a la población de la región metropolitana, en que en SAMU tiene 160 ambulancias. Entonces estamos muy lejos de esa realidad. ¿Cómo podríamos manejar esto, Gabriela? Bien, primero agradecer por la pregunta, es bastante interesante debido a la cantidad de ambulancias que nosotros como SAMU Metropolitano tenemos hoy en día en la región metropolitana. Nosotros para la cantidad de población que tenemos actualmente contamos con 37 ambulancias, por lo tanto, en estricto rigor sería de vital importancia que los centros primarios, cuando tuviesen un paciente con ese tipo de características, solicitaran al 131 para el traslado en caso de que pudiese tener cualquier deterioro en el transporte, ¿ya? Y para hacer la notificación correcta. Sin embargo, debido al número de ambulancias que hoy tenemos actualmente y debido a la gran cantidad de llamados que se han obtenido debido a la contingencia, por eventos sociales y por efectos de pandemia, muchas veces no tenemos móviles disponibles y si hay móviles disponibles pueden estar muy lejos del centro donde lo está solicitando. Por lo tanto, depende de la decisión que haga el médico, ¿cierto?, del centro regulador según el estado crítico que tenga el paciente, se puede llegar a la coordinación de que ese paciente pueda ser transportado lo antes posible por la ambulancia del centro primario, siempre y cuando, como le había dicho anteriormente, no tenga un nivel crítico, neurocrítico que pudiese empeorar y empeorar las condiciones del paciente. Muchas gracias por la respuesta. Doctor Guerrero, en relación a los centros que están habilitados para terapia en región metropolitana, por ejemplo, o en regiones, tanto públicos como privados, ¿cómo podríamos informarnos de eso, tanto para la población como para el personal de salud? Que sabemos que el personal de salud sí o sí tiene que conocer esto, sobre todo si es personal que trabaja con pacientes con ataque cerebrovascular. Sí, a ver, eso es, de partida es algo dinámico. No hay deberíamos tener un repositorio online que se actualice mes a mes sobre eso, porque hay de los últimos años, afortunadamente, un boom de neurólogos con ganas de hacer las cosas bien, asociado a centros que quieren hacer las cosas bien también. Entonces, los hospitales que ofrecen trombolisis son cada vez más, y los hospitales que usan tele-ACE también. ¿Ya? Entonces son varios hospitales. Eso está también en el documento que acaba de compartir el doctor Santo de la red neurológica. En este momento en Santiago, y Irving me puede corregir si se me queda alguno, dentro de la red pública, el Hospital Barros Luco, el Hospital Sotero del Río y el Instituto de Neurocirugía son los que tienen trombectomía mecánica. El WAP. Y perdón, sí, y la WAP. El WAP, perdón. Sí, eso. En los privados, la mayoría de las clínicas grandes lo tiene. Sí. Y en relación a este tema del modelo de trabajo en red, doctor Guerrero, si nos puede interiorizar un poquito más en qué consiste y cómo se puede ir implementando en los servicios de salud, sabiendo que acá igual hay participantes que trabajan en la Seremi o en redes asistenciales. ¿Cómo pueden irlo digamos, adaptando y tratando de aplicarlo en sus distintas redes, en su contexto? El modelo tiene varias como unidades funcionales. La unidad funcional matriz son las UTAC, la unidad de tratamiento de ataque cerebrovascular, dentro del hospital que le corresponda, que generalmente son los regionales. Y la idea es que el UTAC sea el centro neurálgico del manejo del ataque cerebrovascular. Obviamente, como estamos en prehospitalario, aquí se abre más, ¿no es cierto?, hasta la casa del paciente. Y la idea del modelo es que tengamos macro y micro regiones que interactúen entre ellas y y se trabaje en red dentro de ellas. Eso implica que en la implementación vamos a necesitar tener gestores de red, encargados de la red, con la idea de que muchas de por ejemplo, que las dudas que tienen aquí en el chat sean todas
disipada lo antes posible. O sea, que alguien que se encargue de ver en cada micro y macro red, saber dónde se va a derivar el paciente, o sea, cuál es tu hospital base, o cuáles son tus hospitales bases, cuáles va a tener trombolisis, cuáles va a tener trombectomía, cuál va a tener TLA-ACV, y después dónde se debiera el protocolo de derivación de cada paciente desde cada institución. Preguntaba, por ejemplo, de APS, ¿qué hace? Bueno, la idea del modelo es que haya una gestión para que cada centro de salud, CESFAM, SAPU, la misma gente del SAMU y de los interhospitales sepan dónde tienen que derivar el paciente. ¿Ya? Y sabiendo también qué hospital va a calificar como un tipo A, como un tipo B, como un tipo C, incluso como un tipo D. Que eso también está, para que lo lean, está bien desglosado en el documento del modelo de atención. Y voy a aprovechar, Víctor, perdón, que preguntaron cómo va a saber la gente que... No, el paciente no tiene por qué saber cuál es tipo A, tipo B, eso lo tiene que saber la gente que trabaja en los centros. No le vamos a enseñar aparte a la gente que usted tiene que ir a un tipo A o un tipo B. No, la gente tiene que llegar al centro hospitalario más cercano o llamar al SAMU. Perfecto, muchas gracias. Para el doctor Lavado, acá por ejemplo pone una pregunta. Trabajo en Servicio de Salud Metropolitano Norte, SAPU y Occidente, y la mayor dificultad que he notado es la falta de neurólogo y de ambulancia en la red. Por indicación de SAMU se ha tenido que activar ley de urgencia para traslados a centros privados y en ambulancias comunales. ¿Cómo ve esta realidad y cómo podría mejorarse la articulación público-privada en este sistema? Bueno, dos comentarios. Uno es que efectivamente eso demuestra que en la mirada de todos los que organizamos, los que nos interesa y los que tienen más responsabilidades del ministerio y de todos los servicios, el SAMU incluso, no está muy claro dónde hay que poner los recursos, porque si uno tiene pocas ambulancias, como hemos visto en los comentarios anteriores, y tiene evidencia de que el traslado en ambulancia es fundamental para disminuir un tiempo precioso, entonces no estamos poniendo los recursos donde debiéramos. Ese sería mi primer comentario. Y el segundo tiene que ver con la disponibilidad de horas neurólogos en la urgencia. Yo creo que eso tiene varias lecturas, evidentemente, y una de ellas, me voy a referir a una de ellas, que es muy relevante. Yo creo que las horas neurólogos hay que cuidarlas en las urgencias. Hay una tendencia a no cuidarlas, en el sentido de que hay un tercio o un 50% de las llamadas o de las llamadas al neurólogo podrían ser resueltas por el médico internista que está ahí. Cuando hay neurólogos se tiende a abusar de ese recurso. Lo vivimos nosotros de nuevo en la experiencia en Chillán, lo hemos vivido porque hemos hecho urgencia muchos años. Entonces un neurólogo que tiene que decidir entre tratar 2 accidentes cerebrovasculares y 3 cefalea, OPS meningitis, OPS tumor, OPS, está en problema, digamos. Y ese es uno de los problemas de no tener protocolos y ver cómo son los tiempos de respuesta y qué es lo que estoy haciendo con mis recursos, porque hay que priorizar los recursos. Así que mis comentarios son, uno, tenemos que tener claro que invertir en el prehospitalario para cerebrovascular es muy importante y hay que seguir invirtiendo, y si no vamos a tener poca disponibilidad de recursos. Y dos, el recurso neurólogo, que es escaso en todo el mundo, en urgencia debe también, a mi juicio, ser cribado, debería tener un triage súper claro. No cualquier consulta neurológica o síntoma neurológico en urgencia debiera ser derivado al neurólogo. Muchas gracias. Gabriela, una pregunta en relación a lo mismo que estamos conversando. ¿Cómo se podría articular la gestión prehospitalaria del telefónica, digamos, de ambulancia, sabiendo que son muchos los sistemas de ambulancia existentes a nivel, digamos, nacional?
Y no solamente SAMU traslada pacientes, sabemos que hay ambulancias particulares. Se están, digamos, en esta charla las personas que se están capacitando en esto, que sería súper importante que lo estén haciendo, ya que trasladan pacientes de este tipo, y se generan ciertas suspicacias, ciertas sospechas de cómo podéis manejar un paciente en el traslado. O sea, si puede trasladar un paciente en una ambulancia básica que esté teniendo una ACV, que pueda a lo mejor eventualmente complicarse, los temores que ocurren cuando hay desconocimiento de este tipo de patología. Así que, ¿cómo podemos gestionar mejor esta parte de lo que es la parte telefónica del prehospitalario? Bien, mira, hoy en día nuestro centro regulador recibe una gran cantidad de llamadas solicitando múltiples patologías, unas de urgencia y otras de emergencia, ¿ya? Como había dicho anteriormente, por la cantidad de ambulancias que nosotros tenemos en la región metropolitana, que recalco, tenemos 37, debiendo tener 164, y hoy día en la mañana justamente en el Estado metropolitano tuvimos una reunión con el jefe médico del departamento prehospitalario de Cataluña, donde nos decían que ellos tenían casi 430 ambulancias para la misma población. ¿Ya? Nos referían que los traslados de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico que no tenían manejo avanzado de vía aérea, que tenían estabilidad hemodinámica, los hacían los móviles básicos, ¿ya? Pero de su institución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tienen objetividad de que todo el manejo estandarizado que le están dando, ¿ya? Hoy en día nosotros cuando nos llegan llamados al centro regulador por pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular que no tienen neuroimágenes ni evaluación por neurólogo previo y no tenemos disponibilidad de ambulancias, el centro regulador que tiene profesionales que hacen la gestión, médicos y enfermeros, ¿cierto? Kinesiólogos al igual, hacen gestiones con distintos centros primarios o también con centros privados para poder hacer la derivación de estos pacientes, ¿ya? Sobre todo con el traslado de estos pacientes, cosa que nosotros lo declaramos como contingencia. Porque muchas veces tenemos móviles disponibles, por ejemplo, podemos tener un móvil disponible en el área sur, ¿cierto? En Buin, pero la solicitud está haciendo en la cisterna. Entonces el tiempo ahí no prima y se da la oportunidad de que si el paciente tiene estabilidad hemodinámica y de vía aérea, pueda ser trasladado efectivamente por el móvil básico del centro primario para no aumentar y prolongar más los tiempos prehospitalarios. La coordinación es compleja, no es algo fácil, es un desafío en la prehospitalaria hoy en día porque los recursos son escasos. Y prácticamente, como nosotros sabemos que la población está aumentando, ¿cierto? Está cada vez más longeva, el tema de la incidencia de los accidentes cerebrovascular pudiesen ir en aumento según los gráficos que hemos visto, que van aumentando según la edad. Entonces, es importante que fuera de la prevención de esta patología, nosotros tuviéramos mayor recursos, al igual no solamente en la región metropolitana, sino que el resto de Chile, que tenemos grandes distancias para los centros que son resolutivos, pudiesen impactar en la reducción de la muerte y tener pacientes autovalentes después que cursan esta patología. Me gustaría decir una cosa más, que probablemente, quizás los panelistas y los participantes están preguntando lo mismo que yo me pregunté por mucho tiempo, de que, bueno, ¿y por qué no compramos más ambulancias? El problema es que la ambulancia, la compra de ambulancias se rige bajo, no sé, que un reglamento, una ley, que lo hace muy engorroso comprar ambulancias. No es llegar y comprar las 100 que nos faltan. Entonces, ahí estamos tratando de hacer gestiones también con la gente del Ministerio de la Reintegrada Urgencia para ver si eso se puede cambiar legalmente la disposición legal bajo la que está la compra de la ambulancia. Es casi como cambiar el auto del presidente, entonces es difícil. Muchas gracias. Otra pregunta que estaba acá en el chat para el doctor Lavado en relación al estudio de Ñandú, preguntaban del porcentaje que mencionaban que era desconocido el tipo de traslado. ¿Cómo se explica ese dato? Sí, no, se explica porque, disculpe, pero me he tenido que mover en el hospital. Se explica fundamentalmente porque no estaba registrado en la ficha clínica cómo había llegado el paciente. Y ese es un dato muy relevante, porque si no está registrado ni el NIH ni cómo llegó el paciente, desde el punto de vista administrativo es un problema. Muchas gracias. Nos habla de lo importante que es el registro de datos, ver nuestra casuística, ver nuestros tiempos desde inicio de síntomas hasta el acceso y las gestiones también de los traslados entre hospitales.
No sé cómo lo ve en la experiencia el doctor Guerrero en este caso, en cuanto a pacientes que podrían tener indicación de trombolisis en un centro, ¿cierto? Y tuvieran que trasladarse a trombectomía mecánica a una clínica, por ejemplo, porque no tuvieron acceso a una trombectomía en determinado lugar. ¿Cómo se logra esa gestión? ¿Quién lo genera, ¿cierto? Probablemente vamos a tener más resolución de eso el día jueves, las preguntas, pero algún approach. Lo que pasa es que eso cambió hace poco, porque efectivamente antes uno tenía que ver el hospital que le correspondía, si no le correspondía otro hospital de la red FONASA en otro. Por ejemplo, si estoy en el TINE y tengo que hacer una trombectomía y no hay intervencionista en el INCA, en el Instituto de Neurocirugía, tengo que abrir primero a la red FONASA, tengo que ver si es que hay la disponibilidad en el Sotero del Río. Si el Sotero del Río no puede, tengo que ir al Barro Luco. Y si esos no, ahí tenía que empezar a pedir permiso al director para poder derivar al paciente afuera. Eso ahora, la idea es que cambie y que sea la RIU, la Red Integrada de Urgencia, la que haga la gestión. ¿Ya? Entonces, ellos se van a movilizar con hacer la gestión finalmente, a donde se puede derivar un paciente. Entonces, eso también habla de lo necesario que es la integración público-privada de estos pacientes, siendo que en varias comunas hay centros privados bien cerca, ¿ya? Y los centros privados, por ejemplo, en Santa María, el 50% de las trombolisis y trombectomía son de pacientes FONASA, ¿no? Y la mayoría por consulta espontánea o llegan también vía ambulancia, pero no se deja de hacer, ¿no? Como dije en una exposición hace poquito, la persona es persona, ¿no? A nosotros nos da lo mismo cuando llega a la urgencia un paciente con una sospecha ACV, si es FONASA, si es SAPRE, al paciente hay que tratarlo. Y para eso está la ley de urgencia. Muchas gracias. Para el doctor Lavado, sabemos que Ñuble tiene acceso a trombolisis, pero no tiene trombectomía mecánica. Frecuentemente nos comentan casos los colegas de allá en relación a que tienen pacientes que tienen indicación de trombectomía, pero que inicialmente un par de casos se pueden trasladar a Concepción, pero que con el paso del tiempo se ha visto limitado eso por temas, digamos, de región, ¿cierto? Para el tema del traslado, porque corresponde a otra zona. Por ejemplo, un paciente de Quirihue o Coelemu que está al lado digamos, de Concepción, sería mucho más lógico que se fuera trasladado para allá, digamos, a Concepción, en vez de ser con sospecha de oclusión de gran vaso, en vez de ser trasladado a Chillán. ¿Cómo ve esa realidad, doctor? Bueno, mira, el tema se refirió a eso Rodrigo recién, es un tema que no tiene mucho sentido, en el sentido que no se pueda hacer un traslado entre servicios de salud rápido. Yo creo que eso, en la medida en que funcione el plan de atención en red, va a desaparecer. Muchas gracias. Bueno, lo agradezco a todos los panelistas, en este caso, a los participantes, por estas importantes, interesantes preguntas y por la respuesta oportuna de nuestros panelistas. Gracias, doctor Lavado, gracias, Gabriela, gracias, Rodrigo. Y los dejamos invitados para mañana. El doctor Irving Santos nos va a dar el approach. Sí, muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias a los panelistas, a los asistentes. Ha estado muy entretenido, muy interactivo, muy buenas preguntas. Ojalá sigamos así los demás días. Y quiero dar un mensaje de agradecimiento de parte de la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, la doctora Melanie Pacot, que abrió esta jornada. Es un agradecimiento en especial al equipo de capacitación del Hospital Digital, que nos ha facilitado la plataforma y toda la logística para poder llevar a cabo este curso. Así que muchas gracias.